El presidente de la República, Nayib Bukele, muestra su solidaridad y apoyo a los afectados del mercado San Miguelito, dando gracias a Dios que no hubo muertes, aunque sí pérdidas materiales. Te invito a ver la siguiente nota y entérate cómo el presidente Bukele ofrece apoyo a las víctimas del incendio y agradece la inmediata respuesta del embajador de China por su apoyo solidario con las personas que se vieron afectadas y perdieron su fuente de ingresos. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. El presidente Nayib Bukele manda mensaje de apoyo a las víctimas que perdieron todo su patrimonio en el incendio del mercado. La gente del mercado San Miguelito debe saber que el gobierno trabajará de la mano con ellos. Tras lo ocurrido en el mercado San Miguelito, donde comerciantes aseguran que la respuesta tardía y la falta de medidas de seguridad ocupacional del mercado municipal contribuyeron para la propagación del fuego en el mercado San Miguelito, según los relatos de las señoras vendedoras, los extintores que intentaron usar los vigilantes del recinto no se encontraban cargados, y es así que no se pudo hacer nada cuando empezó el fuego. El incendio se originó en el área de bazares y flores, donde el tipo de materiales que se comercializa en esa zona son adornos y prendas de vestir altamente inflamables. Según los testigos, el cuerpo de bomberos tardó entre 15 minutos y media hora en llegar al lugar, pero las cisternas de agua que usaron al inicio no fueron suficientes, así que tuvieron que pedir refuerzos. También comentaron que uno de los problemas del mercado que influyó para que el incendio no fuera controlado en un inicio fue la falta de servicio de agua, ya que los administradores del mercado les limitaban el agua a los vendedores, y no había ni un poquito para echarle al fuego. Dicen que el fuego fue ocasionado por un cortocircuito en la zona de las flores, donde gritaban por el parlante al vigilante para que se presente al lugar y ayudara porque había un incendio en el sector de las flores. Pero a falta de extinguidores y agua en el local, no pudieron hacer nada para aplacar el fuego, y comenzaron a tener más puestos afectados por las llamas, ocasionando que se extienda en todo el establecimiento del mercado San Miguelito. Mario Durán, alcalde de San Salvador, luego de tan lamentable accidente en el mercado, expresó que sostuvo reuniones con representantes de los vendedores afectados por el incendio que destruyó el mercado San Miguelito, con quienes se comprometió a realizar un montaje no permanente, pero que dará solución a la venta de temporada que tienen los vendedores del mercado, afirmando que generará condiciones de manera inmediata para los afectados. El presidente de la República, Nayib Bukele, también se pronunció ante tal lamentable suceso sobre el mercado San Miguelito, dando gracias a Dios de que no hubo ningún fallecido, solo un herido, una persona descompensada y 5 que recibirán atención psicológica. A pesar que hubo bastantes daños materiales, lo importante es la vida y la salud de la gente, porque lo material lo volveremos a hacer y mejor aún. También aseguró que el gobierno trabajará de la mano con los vendedores del mercado e instituciones para salir adelante, a fin de mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. Las llamas consumieron la mayor parte del mercado San Miguelito, en un hecho cuyo origen todavía está bajo investigación. 3 sectores del mercado resultaron con daños severos. En un primer recuento, según el cuerpo de bomberos, flores, bazares y cereales fueron las zonas afectadas, pero lograron resguardar las áreas de verduras, especies y granos básicos del sector oriente del mercado San Miguelito. La embajadora de China en El Salvador, Ouyang Hong, no se hizo esperar y publicó a través de su cuenta de Twitter un mensaje expresando su solidaridad con las personas que se vieron afectadas y perdieron su fuente de ingresos al quemarse el mercado San Miguelito, sumando su apoyo a los esfuerzos de la reconstrucción del mercado. Asimismo, por medio de un tuit, el presidente Nayib Bukele expresó su agradecimiento en nombre de cientos de familias afectadas. Cuéntame, ¿qué opinas de la reacción del gobierno con relación al incendio en el mercado San Miguelito? ¿Crees que el incendio fue provocado en el mercado San Miguelito? Te leo en los comentarios.
Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.